Estamos agradecidos con el Señor porque nos da la bendición de congregarnos hoy, de alabarle, exaltar su nombre, y ahora al ir a su palabra lo hacemos con el mismo gozo, pues al ir a su palabra podemos escuchar lo que Él tiene para nosotros y reconocer que su palabra es verdad, su palabra es el alimento. Y es que este año es particularmente importante, pues se conmemoran los 500 años de la Reforma. Allá en 1517, Martín Lutero tomó sus 95 tesis y las clavó para que toda la iglesia y toda la sociedad en la que él vivía supiera acerca de lo que estaba sucediendo con la Iglesia Católica. Martín Lutero comenzó un movimiento religioso porque hace 500 años la Iglesia Católica tenía una trascendencia enorme en la vida de las sociedades europeas. Sobre todo, esa trascendencia abarcaba lo social, lo cultural, lo económico, lo político, de tal manera que ninguno de los gobiernos de ese tiempo podía desarrollar realmente una autoridad si no tenía el respaldo de la Iglesia Católica. Cuando él comienza este movimiento, en realidad no tiene el propósito de iniciar una nueva religión o una nueva iglesia, sino de reformar la iglesia. Y esta reforma trajo cambios sustanciales, porque no solamente cambió el rumbo de la iglesia, sino cambió el concepto de la iglesia, cambió la perspectiva que se tenía acerca de las escrituras, de la adoración de Dios mismo. Lo que Martín Lutero comenzó fue una reforma, un intento de reforma, porque la iglesia considerara su papel sobre la tierra, porque las escrituras fueran el centro de autoridad para la iglesia y para todo hombre, y porque la adoración se retomara espiritual y verdadera, y aún Dios mismo fuera conocido. Uno de los cambios importantes fue el concepto que la gente tenía sobre la iglesia. En ese tiempo había elementos muy importantes que la iglesia ostentaba frente a una sociedad europea. La Iglesia Católica argumentaba ser la única representante de Dios sobre la tierra, la única autorizada para dispensar las gracias de Dios sobre la tierra. El Papa, cabeza y líder de la Iglesia Católica, se ostentaba como el único representante vicario de Cristo sobre la tierra. No había mayor autoridad sino la del Papa, y según lo argumentaban, delegada desde el apóstol Pedro. Y en tercer lugar, toda construcción católica era considerada casa de Dios. Toda construcción, toda iglesia católica era el lugar donde Dios moraba. Ahí, en ese lugar, era el lugar donde debía ser adorado. Había una exclusividad en la adoración. Entonces, la reforma de hace 500 años, el comienzo de la reforma, tomó la Biblia y la levantó en alto como la autoridad suprema. Y cuando la Biblia comenzó a iluminar las mentes y los corazones, entonces la gente comenzó a entender qué es la iglesia. La iglesia reformada comenzó a entender cuál era realmente su papel, cuál era realmente su posición que debía manifestar hacia un mundo perdido. Todos los rituales, todos los ornamentos, todas las tradiciones comenzaron a cambiar de tal manera que, aunque el propósito de Lutero no era crear una nueva iglesia, sin embargo esto sucedió así,
y la iglesia protestante surgió, la verdadera iglesia, y comenzó entonces la verdadera adoración. Esto trajo cambios radicales al punto que todo lo que representaba la Iglesia Católica, esos ornamentos, esa pomposidad, ese ritualismo y religiosidad, comenzó a ser transformado, y la Iglesia Protestante cambió a lugares de adoración rústicos, sencillos, sin ninguna imagen, sin ningún estrado de altura, sin ninguna clase de vestidura. La iglesia protestante entonces comenzó a tomar un enfoque única y exclusivamente en Dios, en su palabra. Y el propósito entonces de Lutero fue reformar la iglesia, pero en realidad esa iglesia que él quiso reformar nunca fue reformada. Esa iglesia tradicional continuó hasta nuestros días en su misma religiosidad, el mismo ritualismo. Pero sí entonces una nueva iglesia surgió, y esto por supuesto trajo hasta nuestros días ahora 500 años de una iglesia verdadera que toma la palabra de Dios y exalta a Dios como la autoridad y como único objeto de adoración. La Reforma fue un gran acontecimiento que puso en alto la palabra de Dios, pero cambió drásticamente la perspectiva de la iglesia. Sin embargo, eso no fue la primera vez que se necesitó hacer eso. En realidad, desde el primer siglo, la iglesia también tenía la necesidad de comprender su papel. Esto es lo que estamos viendo en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo escribe esta carta precisamente para llamar a esa iglesia en Corinto a tomar una perspectiva clara, correcta, bíblica de lo que era su función. Y ahora vamos a continuar en el capítulo 3, vamos a revisar ahora los versículos 16 y 17, y la semana pasada comenzamos a entrar al versículo 16, pero ahora vamos a tomar estos dos versículos en su conjunto para hablar sobre la iglesia, para entender lo que somos, para ver la manera en la cual debemos vivir para gloria de Dios, al tener una perspectiva clara de lo que es la iglesia. Versículos 16 y 17 colocan frente a nosotros un panorama claro de lo que es la iglesia y de los que pertenecemos a ella. Síganlo en sus Biblias cuando dice ahí la palabra lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es un organismo vivo, conformado por personas vivas espiritualmente. La iglesia está conformada por personas salvadas por la fe en Cristo. La iglesia fue diseñada en la eternidad pasada, antes de todos los tiempos, antes de Génesis 1:1, planeada y ejecutada y consumada por el Señor Jesús. Fue fundada por Él mismo, Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. La iglesia cristiana no es en esencia una organización humana, no es un conjunto de personas que simplemente se reúnen con un objetivo en común. La iglesia cristiana no es tampoco una asociación de ayuda social o un grupo, un club social. La iglesia es un organismo espiritual conformado por todos aquellos que espiritualmente han nacido de nuevo. La iglesia es el plan de Dios para este tiempo, y es el plan de Dios diseñado, planeado, revelado desde tiempos antiguos, consumado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto para que ellos recordaran lo que tiempo atrás habían aprendido.
La pregunta que tenemos en el versículo 16 claramente hace un llamado, es una pregunta retórica donde lleva la reflexión a los corintios de lo que él ya les había enseñado. El apóstol Pablo, recuerdan, predicó en Corinto, levantó esta iglesia y durante 18 meses estuvo instruyéndoles. Sin embargo, al salir de ella, comenzaron varios a tener problemas, comenzaron los conflictos personales, comenzaron la inmoralidad, entró la adoración egoísta, comenzaron los problemas entre los mismos miembros de la iglesia. Entonces ellos necesitaban comprender cuál es la función, el papel, la posición de la iglesia. Y Pablo escribe esta carta y en el versículo 16, si ustedes notan, les hace esta pregunta cuando dice, ¿no sabéis? Y esta pregunta llama a la reflexión. Esta pregunta se refiere a un conocimiento tomado con anterioridad, no a algo que se va aprendiendo, sino prácticamente esa palabra sabéis hace referencia a una serie de clases, de estudios que ellos tomaron con el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él les dijo? Bueno, podemos ver en primer lugar tal vez algo de los testimonios del Señor en los evangelios, algo de lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron y que el apóstol Pablo sabía y que debió transmitir a los corintios. Juan 14:17, que el Espíritu estará con vosotros. Juan 14:26, que el Espíritu os enseñará todas las cosas. Juan 16:13, que el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad. Todo esto debió ser parte de la clase de neumatología del apóstol Pablo para los corintios, es decir, el estudio del Espíritu Santo. Pero también por otras cartas podemos ver que él debió darles toda una enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo. Él debió hablar de cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestó en la unción de hombres, capacitándoles para el liderazgo del pueblo. Hombres como David, como Salomón, como Samuel, como Moisés. Hombres como los profetas, los mayores y los menores. Hombres en los cuales el Espíritu se posaba, les guiaba para entender y hacer la voluntad de Dios. Pero también debió dar esa enseñanza que podemos ver en otras cartas. Debió hablarles acerca de Efesios 1:13, donde dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Él debió hablarles de Romanos 8:9, donde dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y Romanos 8:15, que habían recibido el Espíritu de adopción por el cual ellos clamaban, Abba, Padre. Todo esto debió ser parte del paquete instructivo, toda la enseñanza que el apóstol Pablo les dio. Y debió hablarles también de cómo la iglesia nació en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, para posarse sobre los apóstoles y los discípulos, para manifestar también esos dones espirituales necesarios para la iglesia. Entonces, todo esto podemos resumir en la siguiente frase: todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción de 1 de Juan 2:20 y 27. El Espíritu Santo mora en cada creyente. El Espíritu Santo viene en el momento de la salvación y te acompaña y está en ti hasta que te presentas ante el Señor. El Espíritu Santo, entonces, es la marca de todo cristiano. Pero quiero que noten que en este capítulo 3, ya lo mencionamos un poco, venimos hablando de un contexto corporativo, es decir, de la iglesia en general, como un solo cuerpo. En este capítulo 3, dice, por ejemplo, en el versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y a partir de este versículo comienza a hablar de diferentes aspectos de lo que tiene que ver con la iglesia en conjunto. De los versículos 10 al 12 se habla de cuál es ese fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo, dice en el versículo 11. Y luego versículos 13 al 15 dice que la iglesia cristiana irá ante el tribunal de Cristo para revisar en cuanto a su obra, sea que permanezca o sea
que se pierda. Y continúa la misma idea, ahora en los versículos 16, sigue la iglesia caminando junta, se sigue viendo a la iglesia como un solo cuerpo, y esto, por cierto, hermanos, es algo que la Biblia presenta también como una verdad. Allá en 1 Corintios, capítulo 12, si lo ven conmigo, en el versículo 13, podemos notar cómo el apóstol les está mostrando que ellos pertenecían a todo un cuerpo. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, cada cristiano espiritualmente, cada uno de los nacidos de nuevo, somos eslabones de una sola cadena. Así como la locomotora llevaba los vagones y cada uno de los vagones era jalado por la locomotora al frente, y cada vagón va detrás uno del otro y todos forman un solo tren, así en la iglesia cada cristiano que posee el Espíritu Santo forma parte de un solo cuerpo. Es la razón por la cual la palabra llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y esto nos llama, en nuestra mente pone la idea de un solo organismo corporativo, una unidad. Toda esta enseñanza fue dada por el apóstol Pablo a los Corintios. Y de ahí surge la pregunta que él hace en este versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta exige una respuesta que es obvia. Sí lo sabemos. Y creo que esta pregunta, si la hacemos aquí entre todos nosotros, podría tener la misma respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Existe entonces un morar del Espíritu Santo corporativo que nos une una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre y un solo Salvador. Vean conmigo, por favor, en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios 2, versículos 20 al 22. Esta parte de la palabra nos presenta a la iglesia de esta forma, en esta unidad, cuando dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Noten esa frase, juntamente edificados. La iglesia espiritualmente es morada del Espíritu Santo. Los nacidos de nuevo somos unidos por el Espíritu Santo. Ese es el mismo sentir que notamos allá en las cartas del apóstol Pablo. Es la unidad espiritual. Ahora, esto es sumamente importante porque los corintios procedían de religiones paganas. La iglesia de Corinto se ubicaba en lo que hoy conocemos como la península griega, y en esa región era famosa la adoración a la diosa Artemisa y a la diosa Diana. Entonces había templos ahí y los corintios habían estado allá, eran hombres que procedían del paganismo, y ellos sabían muy bien cuando Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Incluso Pablo utiliza una palabra en griego que es muy común para ellos, porque la palabra que se traduce ahí templo era una palabra que se usaba para hablar de cualquier templo, de cualquier lugar donde se adorara cualquier deidad. Era un templo. Y ellos tenían un trasfondo pagano. Por ejemplo, vean ahí en el capítulo 6, se hace referencia a capítulo 6, versículo 9, dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
Versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Perdón, versículo 11. El 12 es bueno, pero lo haremos en otra predicación. El versículo 11, y esto dice, erais algunos. Vean, todo esto que menciona el versículo 9 y 10, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. En el capítulo 12, ahí en el versículo 2, ahí mismo dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. El trasfondo de los corintios era de paganismo. Ellos procedían de una religión en donde había una adoración a ídolos. Como nosotros, la mayoría de nosotros procedemos de una religión pagana que adora ídolos. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es que ellos saben que ahora son templo de Dios. Quiero que noten que esta palabra templo, regresando al capítulo 3 de 16, la palabra templo no tiene artículo para indicar que son el único y absoluto templo del Espíritu Santo. Él no dice ustedes son el templo para señalar un templo, sino son templo. Y aunque ellos tenían muchos pecados, aunque ellos practicaban varias actitudes pecaminosas, sin embargo, el apóstol dice, ustedes son el templo de Dios. Vean como en el versículo 5, ahí en capítulo 3, versículo 5, cuando habla acerca de Pablo y de Apolos, dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído. El morar del Espíritu Santo entonces es en aquellos que, habiendo sido salvados por gracia, no viven una vida perfecta, pero han comprendido que en ellos mora el Espíritu Santo y vienen a formar parte de la iglesia, la cual es el templo de Dios. Esta palabra templo significa simplemente santuario. No hay cristiano sin el Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo no se es cristiano. Entonces la iglesia tiene aquí una naturaleza espiritual única, santa, escogida por Dios, transformada por medio de la salvación y bendecida con el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Esa es la naturaleza de la iglesia. Y esto es algo relevante. Porque si pensamos en este versículo 16, pero lo pensamos desde una perspectiva, desde una mentalidad del apóstol Pablo, judío, conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento, en ese momento, no estamos hablando de Dios manifestado en el tabernáculo, allá en Éxodo. No estamos hablando de Dios haciéndose presente en una columna de nube o en una zarza ardiendo. Ni siquiera estamos hablando de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Dios mismo morando en el mismo creyente. Y este es, podríamos decir, un mayor nivel en la revelación de Dios, en la presencia de Dios, el cual estuvo en el tabernáculo, estuvo en el lugar santísimo, luego estuvo en la persona o manifestado en la persona de Cristo, pero ahora en la iglesia está en el mismo creyente. Y esto es algo sorprendente. Dios morando en el tabernáculo, hoy sería un honor. Dios morando con nosotros en la persona de Jesucristo sería algo maravilloso. Pero esto de lo que estamos hablando es algo mucho más, es Dios morando en nosotros. Y esto es algo inigualable, ¿cierto? Inigualable. Hay una aplicación hoy en la que con tu teléfono celular tú puedes activarla en el internet y entonces puede hacer tus rutas, lo que tú haces cada día.
Es decir, que si tú sales de tu casa y vas a tu trabajo y luego pasas a algún lugar a comprar algunas cosas para tu casa, y regresas tal vez al trabajo y estás ahí cierto tiempo, esta aplicación lo que hace es que te marca cuando tú quieres ver algunos días después tu ruta, te dice a qué hora saliste, a qué hora llegaste a tal lugar, si es que fuiste en auto, fuiste caminando, cuánto tiempo estuviste ahí, te lleva toda una ruta de todo el día y así puedes tú revisar para días anteriores qué es lo que hiciste, a dónde fuiste. Ya sabes, a veces la memoria falla y cuándo fue que hice esto, cuándo fue que hice aquello, entonces tú revisas tus rutas y esto tiene cierta utilidad. En alguna ocasión quería algunos datos de nuestro viaje a Chiapas hace como 6-8 meses y entonces revisé mis rutas y vimos ya el lugar donde habíamos estado y cómo se llamaba. Y eso tiene cierta utilidad porque tiene también una manera en la cual tú puedes notar a dónde vas y parece que el teléfono entonces sabe todo lo que tú haces, ¿cierto? Y no se asusten, ustedes tienen que activar esa aplicación, si no la activas entonces no se va a hacer ninguna ruta y nadie se va a enterar de lo que haces. Pero cuando hablamos del morar del Espíritu Santo en nosotros, no estamos hablando solamente de Dios con nosotros en todas nuestras rutas. No estamos hablando de que Él conoce todo lo que hacemos y a dónde vamos, sino estamos hablando de una mayor profundidad, ¿cierto? Estamos hablando que Él es el acompañante a todos lados, y no solo el acompañante, sino el conocedor de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras intenciones, de todo. Y ninguna aplicación hace eso. ¿No? Ninguna aplicación hace eso. Entonces la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí es: ¿saben ustedes que en ustedes mora el Espíritu de Dios? Hermanos, ¿saben ustedes que en ustedes mora el Espíritu de Dios? Es decir, donde tú vas, el Espíritu de Dios está ahí contigo. Lo que tú dices, el Espíritu de Dios también, entonces ahí lo escucha. Lo que tú ves, también el Espíritu de Dios está ahí presente. La manera en que te relacionas con otros, también el Espíritu de Dios está ahí. Esto tiene una exhortación implícita que el apóstol quiere dar a los hermanos en Corintios para decirles: ustedes deben vivir en santidad porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Y el contexto de toda la carta lo confirma, pues toda la carta está saturada de problemas y pecados y actitudes, y la única manera que el apóstol Pablo quiere utilizar para motivar o para alentarles a una vida de santidad es decirles: el Espíritu Santo está en ustedes. Es decir, Él no es como aquel padre que puede decir a sus hijos: voy a revisar todo de ti, voy a escuchar todas tus conversaciones, voy a revisar qué haces, qué dices, dónde vas, con quién estás ahí. El apóstol Pablo simplemente les dice: piensen en esto, el Espíritu Santo está en ustedes. Dios está en ustedes. Ustedes deben apartarse de la inmoralidad, deben rechazar la idolatría, deben vivir en justicia, deben amar a su esposa, deben criar a sus hijos, deben vivir en honestidad, deben actuar con piedad, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Si es que ustedes son cristianos. Esta es la base de toda obediencia, por cierto. Vean por favor allá en Romanos capítulo 12. El apóstol habló también a la iglesia en Roma y les colocó, también les puso ahí en la mente este principio. Romanos 12:1, ustedes recuerdan que después de hablar 11 capítulos acerca de lo que significa el ser cristiano, la posición en Cristo, la salvación por fe, después de hablar de 11 capítulos acerca de lo que es el Evangelio, a partir del capítulo 12 comienzan los deberes cristianos. Les dice en el versículo 1: así que, hermanos, debido a todo lo que han escuchado, debido a los 11 capítulos anteriores, os ruego, por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La única manera en la cual tú puedes adorar a Dios a través de una santidad total. ¿Cuál va a ser la motivación para ello? Cámaras por todos lados, que otros se puedan enterar de lo que haces o dices a través de todas las redes sociales. Puede ser para algunos, pero hay aquí una mejor motivación, algo que alienta la vida del cristiano, es Dios mora en ti. Dios mora en ti a través de su Espíritu. Lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, está completamente abierto al Espíritu Santo. Nuestra naturaleza es espiritual, ¿se dan cuenta? Estamos aquí, continuamos aquí, pero ya no somos de aquí, porque ahora nuestra naturaleza ha sido transformada. El Espíritu Santo ha venido a hacer una obra de transformación de la oscuridad a las tinieblas, de la muerte a la vida, de las sombras a la luz. ¿No es maravilloso? Esa es la obra. Nuestra naturaleza es espiritual, nuestra naturaleza ahora lleva la santidad, comenzó con la salvación, el Espíritu Santo no sé yo, pero ahora el Espíritu Santo te toma a ti y te va llevando de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesucristo. Es la obra que Él comenzó y que terminará en su venida. Es la santificación del cristiano, es el apartarse de los ídolos para volverse al Dios vivo. Este es el recordatorio de Pablo a los Corintios. Es un recordatorio porque él realmente les había dado todo lo que él podía darles, toda la teología acerca del Espíritu Santo les la había puesto en sus corazones, pero ahora simplemente ellos tenían que recordar. Y este recordatorio para los Corintios es también un recordatorio para nosotros, ¿cierto? ¿Quieres una motivación suficiente para que en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, te comportes en obediencia a Dios? Escucha esto: el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está en ti. Dios está en ti. Y ahí encuentra entonces eco las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y esto es una gran bendición. Ahí en el segundo libro de Samuel, acompáñenme hasta allá por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 11, es un momento en el cual David trasladaba el arca del pacto, esa caja cuadrada que Dios había mandado que se hiciera y que se colocara en el lugar santísimo. Y esa arca del pacto era el trono terrenal de Dios, y ahí Dios se manifestaba en esa nube de gloria. Y esa arca del pacto quería ser llevada hacia Jerusalén. Ustedes saben que en el capítulo 6, recuerden el momento en que Usa trata de detener esa arca que se ladeó y iba a caer, y cómo él murió a causa de quebrantar el mandamiento de tocar el arca. Y en el versículo 9 dice que David temió a Jehová aquel día y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y noten el versículo 11: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia del trono terrenal de Dios en la casa de Obed-Edom fue de gran bendición. Simplemente el hecho de que esa caja que representaba el trono de Dios estuviera en la casa de este hombre trajo bendición para él, para su familia. Él fue bendecido, toda su familia recibió el favor de Jehová. Ahora piensen, ¿qué de nosotros? Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en nosotros, mora en nosotros.
riquezas y bendiciones espirituales nos son dadas por este hecho. Hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido benefactores, beneficiados por promesas de la vida eterna, la morada celestial. El Espíritu Santo nos ha llenado con dones espirituales, capacidades sobrenaturales para edificar la iglesia, para servir en ella. ¿Puedes notar lo que el Espíritu Santo hace en tu vida? Piénsalo por un momento. Él te guía a la verdad. Él te redarguye cuando te sales de la verdad. Él te capacita. Él te lleva de gloria en gloria, es decir, Él te va capacitando para que te parezcas más y más a Cristo en cuanto a carácter. Él te ha dado dones espirituales, capacidades especiales, de manera que tú puedes desarrollar esas capacidades hoy para edificar a la iglesia como nadie más. Además, es la marca de que eres cristiano. En la venida de Cristo, Cristo tomará a todos aquellos vivos que posean el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la más grande bendición que hemos recibido de nuestro Dios. No hay bendición más grande que Dios morando en nosotros para vivir en santidad para su gloria. ¿Qué sucedería si el Espíritu Santo, lo cual no puede suceder, pero qué pasaría si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia? Piensa por un momento, ¿qué pasaría con tu vida, con mi vida, nuestra vida? Tal vez dices, bueno, mira, yo he aprendido versículos, he aprendido doctrina, teología, yo sé que hay que permanecer fieles, yo sé que hay que cantar alabanzas a Dios, yo sé que tengo que adorar al Señor, seguiría abriendo mi Biblia, seguiría congregándome. Escucha, no lo harías. Gradualmente, todos nosotros empezaríamos a regresar a la forma de vida que teníamos anteriormente. Gradualmente empezaríamos a dejar todo aquello espiritual, empezaríamos a deslizarnos en pecados, volveríamos a tomar otra vez las mismas actitudes, nuestra carne otra vez empezaría a salir, le quitaría los grilletes y empezaría otra vez a tomar la misma posición que antes tenía. Poco a poco tú y yo empezaríamos a regresar a la misma incredulidad, ceguera, volveríamos a regresar a la misma idolatría que antes teníamos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no sucede así? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Una de las experiencias más impresionantes es cuando tú te subes al metro de la Ciudad de México en horas pico, en una de las estaciones que son de intersección. Es una aventura, porque en algunas estaciones de estas donde hay transporte, personal del metro en ciertas horas pico está ahí. Y entonces, cuando se trata de que la gente tiene que subir, esas personas, ¿sabes lo que hacen? Simplemente tienen que empujar. Tienen que empujar a la gente. Ellos no se van a subir, simplemente están empujando para que la gente se meta. Y tú dices, se quedó afuera. No, es que su trabajo es meter a la gente. Y esto es algo muy curioso, pero esto es algo que el Espíritu Santo está haciendo en términos espirituales con cada uno de nosotros. Nos está llevando y nos está subiendo al camino que debemos andar. El Espíritu Santo está llevándonos en muchas ocasiones pese a nosotros, ¿cierto? Diría que por naturaleza pese a nosotros. Entonces podemos alabar a Dios por esta bendición, porque la naturaleza nuestra de la iglesia es sobrenatural, es espiritual, y esto nos motiva a vivir en santidad.
cuando tú estás ahí sentado, estás en oración, estás leyendo la palabra y dices, yo quiero ser como este hombre, como esta mujer, yo quiero ser como el Señor aquí. ¿Sabes de dónde viene ese deseo? El Espíritu Santo. Es el deseo de Dios implantado en tu corazón por el Espíritu Santo e impulsándote para que digas, me levantaré e iré y haré para gloria de mi Padre. ¿No es maravilloso? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Pero hay una segunda parte en el versículo 17. Esta segunda parte también nos dice que toda bendición tiene una responsabilidad, todo privilegio tiene una obligación. Versículo 17, y dice aquí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el contexto? No estamos hablando de construcción, estamos hablando de los miembros de la iglesia, ¿cierto? La debemos recordar, Mateo 16, 18, nuevamente. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia es un organismo vivo, sobrenatural, eterno, indestructible, dado que es el cuerpo de Cristo y su cabeza, entonces, es una cabeza viva, permanece para siempre. Entonces, si tú tienes un cuerpo y de ese cuerpo de una persona, la cabeza está viva, entonces su cuerpo está vivo, pero si la cabeza muere, el cuerpo muere, porque todo el cuerpo depende de la cabeza. En términos espirituales, la iglesia depende de Cristo. Podemos decir entonces con toda seguridad que la iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades, ni siquiera la muerte puede destruir a la iglesia. Pero entonces, ¿por qué dice en el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios? ¿A qué se refiere? El contexto es el mismo, es la iglesia. ¿Ha tenido ataques la iglesia? Sí, sí. Apenas nació la iglesia y tuvo seria persecución. Vean por ejemplo en Hechos 9, acompáñenme ahí en sus Biblias a Hechos 9, notará ahí una persecución que hubo apenas nació la iglesia. De Hechos 2, dice Hechos 9, versículo 1 y 2, y van a reconocer ahí al perseguidor. Dice que se llamaba Saulo. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere al cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Pablo mismo fue un perseguidor de la iglesia. Él mismo se empecinó en destruir la iglesia. Ahora, ahí comenzaron una serie de eventos a lo largo de la historia donde ha habido ataques tratando de destruir a la iglesia. En muchos periodos de la historia la iglesia ha sufrido persecución. Algunos llegan a decir que Lutero fue un hombre que quiso destruir la iglesia, pero esto no es verdad. Él quiso reformar la iglesia. Él quiso que la iglesia tomara un camino de adoración verdadera. Él quiso que la iglesia exaltara la salvación solamente por la fe. Y cuando Lutero lanzó sus 95 tesis, varios quisieron matarlo. Incluso de parte de la iglesia católica había una recompensa por aquel que tomara a Lutero y lo llevara a la cárcel, entonces recibiría un premio. Pero él no quiso destruir a la iglesia, él quiso reformar a la iglesia. Ya en el siglo pasado tenemos claramente un hombre que sí quiso destruir el plan de Dios: Hitler. Hitler, por ejemplo, fue un hombre ateo que quiso destruir el plan de Dios, y por cierto esto es lo que hace Satanás desde la creación. Pero Hitler, una de las acciones que tomó fue juntar a un grupo de supuestos teólogos evangélicos y les propuso reescribir la Biblia. Y en la propuesta él quería sacar de la Biblia toda mención acerca del pueblo judío.
y de todo aquel que descendiera del pueblo judío, es decir, el Señor Jesucristo. Él quiso hacer una Biblia aria. Sin embargo, no lo hizo. No lo logró. ¿Por qué Pablo dice aquí, si alguno destruyera el templo de Dios? Parece que abre la posibilidad de que alguien puede destruir la iglesia. La palabra destruir que tienen ahí significa arruinar, extraviar, corromper. Veanla, por ejemplo, ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, 33 nos dice la palabra: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es la misma palabra, corrompen. Allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo dice que él teme que de la misma manera que Satanás extravió o engañó a Eva, los sentidos de la iglesia sean extraviados de la verdad. Esta palabra destruir entonces puede ser arruinar, extraviar, corromper. Pero además esta palabra originalmente en griego es un presente en modo activo, indicativo, lo cual podríamos traducir de una manera más precisa. Escuchen: si alguno está extraviando a la iglesia, si alguno está destruyendo, si alguno está arruinando, si alguno está dañando a la iglesia, Dios le destruirá. Esto es, si alguno está corrompiendo el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esta es una advertencia seria. Esta es una advertencia seria. Y esto, ponga mucha atención, es un llamado a cada uno para examinar su propio actuar dentro de la iglesia. Es un llamado para cada uno para pensar en lo que cada uno está haciendo dentro de la iglesia. Ahora, en el contexto de los Corintios, en este capítulo 3, ustedes recuerdan, el capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículos del 1 al 5, hay división entre los corintios. Ellos están dañando a la iglesia, ellos están desviando a la iglesia, haciendo partidos políticos dentro de la iglesia. Ellos estaban corrompiendo el diseño de Dios. Entonces Pablo está ahora lanzando esta advertencia para decirles: tengan cuidado en la manera que ustedes están actuando dentro de la iglesia, porque entonces van a traer de parte de Dios su juicio. Y esta es una advertencia seria, por supuesto, para toda la iglesia. Y debemos considerar, hermanos, que cada uno de nosotros tiene el potencial suficiente para dañar la iglesia. Cada uno tiene el potencial suficiente para dañar la iglesia, utilizar la iglesia como un trampolín para la propia gloria, utilizar la iglesia para un enriquecimiento material, desviarla del plan de Dios, llevarla hacia pastos secos, desviarla hacia doctrinas equivocadas, llevar a la iglesia a un egoísmo, a una ambición, llevarla a terrenos infernales de materialismo. ¿Creen que de esta iglesia, crees que de tu iglesia pueden levantarse hombres que puedan dañarla? Acompáñame a Hechos capítulo 20. Miren lo que el apóstol Pablo habla a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, el apóstol Pablo les llama para darles una encomienda, y en el versículo 28 les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ponga mucha atención, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cada iglesia está expuesta a personas que pueden venir de afuera con el propósito de destruirla.
Pero vean lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Hay suficiente capacidad en cualquiera de nosotros para dañar la iglesia. Los pastores de la iglesia de Éfeso debían tener cuidado, y creo que pusieron un cuidado en esto. Escucharon de las palabras del apóstol Pablo, porque cuando lo ves años más adelante, allá en Apocalipsis capítulo 2, si ves en ese mensaje a las iglesias de Apocalipsis capítulo 2, te vas a dar cuenta que en el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, ellos tomaron una prioridad, porque Apocalipsis 2:2, si estás ahí, entonces espérame a que yo llegue, porque le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y escuchen, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean lo que hizo la iglesia de Éfeso, y los pastores en particular tomaron conciencia de la importancia que es la iglesia, y cuando llegaron esos falsos maestros, o cuando se levantaron algunos entre ellos, ellos los encontraron, es decir, ellos los expusieron como mentirosos. Cada iglesia tiene un peligro potencial de ser desviada. Cada iglesia se va a volver un blanco de Satanás, y cada iglesia que quiera vivir en la piedad, en la justicia y para gloria de Dios va a ser atacada. Y es tan importante entonces que nosotros tengamos un entendimiento de nuestra posición, nuestra función, nuestra tarea dentro de la iglesia. Lutero, hablando de esto precisamente, él dijo: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Cierto? Siempre Satanás ha querido destruir la iglesia del primer siglo, la iglesia de Apocalipsis, y esta iglesia también. Su tarea es destruir la iglesia, el plan de Dios. Recuerda, lo hizo desde Adán y Eva. Trató de hacerlo con el pueblo de Israel en Egipto, trató de hacerlo con el Señor a través de Herodes, y lo va a hacer con toda la iglesia que se levante. Lo va a hacer. Dios tiene sus maestros, Satanás tiene sus falsos maestros. Dios tiene su Cristo y Satanás tendrá su anticristo. Por cierto, hay una obra famosa que se llama así, El Anticristo, y fue escrita por un hombre del siglo XIX, un teólogo europeo que se ha vuelto famoso en los últimos años, Friedrich Nietzsche. Este hombre es famoso ahora y hay muchas publicaciones de él, y he visto incluso cristianos que han publicado frases de Nietzsche. Y deben saber esto: Nietzsche era un hombre antirreligión. Él en gran medida se consideró, aunque no un ateo, pero un hombre en contra del plan de Dios, el plan de la iglesia. Nietzsche fue el creador de esa famosa frase, tal vez la han escuchado, de Dios ha muerto. Y Nietzsche fue un hombre que en su escritura acerca de la iglesia y del cristianismo, él escribió varias cosas importantes en este libro que se llama El Anticristo. Dice lo siguiente, cito, dice: esta acusación eterna contra el cristianismo la quiero escribir en todas las paredes. Yo tengo un alfabeto aún para los ciegos. Dice lo siguiente: llamo al cristianismo la gran maldición, la gran corrupción soterrada, el gran instinto de la venganza, para el cual ningún medio es bastante pérfido, furtivo, subrepticio y mezquino. Lo llamo, en resumen, dice Nietzsche, la mancha inmortal de la humanidad. Este hombre estuvo escribiendo bastante en contra de una religión, particularmente del cristianismo. Él promovió lo que hoy se llama la moralidad personal, es decir, cada persona, cada sociedad debe establecer su propio estándar de moralidad, de tal manera que la verdad queda sujeta a ese estándar de moralidad personal. En sus últimos años, Nietzsche
Literalmente se volvió loco. Vino a una demencia. Creo que el Señor trajo este juicio de allá de Daniel capítulo 4. Y en su locura, él comenzó a acusar a Dios acerca de esta demencia. La última frase de Nietzsche, murió en el año 1900. La última frase de Nietzsche fue: Nazareno, me has vencido. No pudo destruir la iglesia, ni nadie lo puede hacer. Ahora, en el primer siglo ya había deseos de destruir la iglesia. Si siguen aún ahí en Apocalipsis capítulo 2, se van a dar cuenta que algunas de las iglesias ahí sucumbieron a ciertos daños, cierto extravío. Por ejemplo, en Pérgamo capítulo 2 versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo estaba siendo desviada hacia una idolatría. No solo esta, la siguiente iglesia, Tiatira, en capítulo 2, versículo 20, Cristo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Inmoralidad, idolatría, y esto podía suceder en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: tengan cuidado, cualquiera que quiera dañar la iglesia de Cristo va a ser destruido por él. Cada miembro de Corinto debía examinar su propia obra. Cada uno debía examinar qué estaban haciendo. Había cristianos en Corinto que estaban promoviendo inmoralidad, que estaban promoviendo idolatría, que estaban actuando con egoísmo y llamando a otros a ser grupitos. Había personas en Corinto que estaban creando división. Alguien ha dicho que la mayor debilidad de la iglesia es la división. Entonces este llamado para los corintios es un excelente llamado también para nosotros, porque esto nos llama a hacernos una pregunta: ¿estoy viviendo de manera que edifico la iglesia del Señor Jesucristo? Mi forma de vida, mi servicio a Dios, mi conocimiento de la palabra es de tal manera que edifica la iglesia de Cristo. Actúo, vivo, sirvo, aprendo, predico de manera que edifico la iglesia de Cristo, o la estoy dañando. Mi egoísmo, mi falta de servicio, mi falta de aprendizaje, mi negligencia, mi tibieza está dañando la iglesia de Cristo. Importante, cada uno contribuimos a la edificación de la iglesia de Cristo, o destruimos o contribuimos a la destrucción de la iglesia de Cristo. El que no es conmigo, dijo el Señor, es contra mí. El que no recoge, desparrama. El puritano Richard Baxter dijo: nuestra enseñanza debería ser lo más clara y sencilla posible. Si oscurecemos la verdad, entonces somos enemigos de ella. Esta es una manera clara de ver si se está edificando la iglesia de Cristo. La exposición clara, precisa de la palabra de Dios. Estamos en una guerra espiritual, ¿se dan cuenta? Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra cosas materiales. Nuestras armas de milicia son espirituales y luchamos contra potestades, contra ejércitos de maldad, contra Satanás y sus demonios. En cierta ocasión un ejército avanzaba en campo enemigo y el general había dicho a cada uno de los soldados que tomaran un cierto trecho de unos 100 metros cada uno, y que cada uno se hiciera responsable de esos 100 metros para que el ejército fuera avanzando. Y si cada uno de los soldados iba avanzando y cubriendo sus 100 metros, entonces toda esa línea
iba a ir barriendo el terreno enemigo e iba a lograr la victoria. Entonces uno de los hombres que estaba ahí se le hizo muy fácil tomar un tiempo de descanso, decir, bueno, creo que los demás están ahí, ellos van a ir avanzando, creo que yo puedo descansar un poco, echar una siesta. Y entonces este hombre se recostó detrás de una buena sombra de árbol y comenzó a dormir. Entonces el ejército enemigo, que veía como toda la fila de ese ejército venía hacia adelante, notó que había un hueco en medio de esa fila. Y entonces el ejército enemigo envió a algunos emisarios para entrar por ese hueco de 100 metros y atacar por la espalda a la línea que venía ahí. La negligencia de un soldado llevó al ejército a perder la batalla. Si alguno busca destruir, si alguno extravía la iglesia, si alguno corrompe la iglesia, si alguno no es diligente en lo que tiene que hacer, toda la iglesia sufre. Muchos predicadores modernos tendrán en el futuro que dar cuentas de lo que están hoy predicando. Muchos predicadores y teleconferencistas o televangelistas tendrán que ir a hacer negocios al infierno, porque hoy están extraviando la iglesia y llevándola a una ambición y a una perdición, a un camino extraño, ¿cierto? ¿Y por qué esta advertencia hay del versículo 17? Parece que en el versículo 16 Pablo exalta a la iglesia y parece que el versículo 16 le lleva a un tercer cielo en cuanto a su comprensión de la posición, pero en este versículo 17 parece que la baja del tercer cielo y la pone sobre los pies sobre la tierra. ¿Por qué esta advertencia? Vean lo que dice al final del versículo 17: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos. En el Antiguo Testamento había utensilios santos, había vasijas santas, había vestiduras santas, había un arca santa, había un templo santo, y muchas de esas cosas no podían ser tocadas. Muchas de esas cosas no podían ser utilizadas de manera incorrecta. Todas esas cosas santas. Usa intentó tocar el arca y murió. Usías intentó presentar incienso cuando no le correspondía y vino la lepra. María intentó rebelarse al plan de Dios en el liderazgo de Moisés y le vino lepra. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento intentaron cambiar la verdad por la mentira y vino la muerte. Cualquiera que toca la iglesia del Señor se hace responsable delante de Él. Él va a defender a su iglesia. Cuando Él dijo edificaré mi iglesia, significa yo voy a estar por ella, yo la voy a proteger, yo voy a salir cuando algún lobo la quiera atacar, yo soy el buen pastor, yo voy a formar el redil y cualquiera que quiera dañar la iglesia se las verá conmigo. Porque la iglesia permanecerá, nada la destruirá, cumplirá su propósito, será llevada a la gloria en su momento y será para exaltar a nuestro Dios. ¿Estás consciente de esto? Ahora queda la pregunta: ¿qué tan consciente estás de tal manera que estás participando en la edificación de la iglesia? ¿Qué estás haciendo para la edificación de la iglesia? ¿Cómo está tu servicio, tu aprendizaje, tu trabajo, tu esfuerzo por la edificación de la iglesia? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Está el Espíritu Santo, impulsándote hacia el servicio, hacia el conocer, hacia el predicar? ¿Puedes notar el Espíritu Santo en tu vida impulsándote a una vida de santidad, de obediencia? ¿Puedes ver cómo tu vida está siendo llevada? ¿Puedes casi sentir cómo el Espíritu Santo te está llevando más y más y más? ¿Puedes ver tu corazón anhelando más
de su palabra, anhelando más de predicar el Evangelio? ¿Pueden ver otros eso en ti? ¿Pueden ver otros eso en ti? Podría poner varias motivaciones, podría hablar de varios beneficios, podría hablar de varias bendiciones para el que lo haga, podría decir incluso que aquellos que estén en el servicio entonces tendrán galardones, unas coronas enormes, ni siquiera las van a poder cargar, hermanos. Podría poner varias cosas ahí para motivarlos y alentarles, pero no lo voy a hacer, solamente voy a decir esto. El Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad, al servicio, al amor, a la edificación de la iglesia, si es que mora en ti. ¿Mora en ti? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Oremos. Y si tal vez te das cuenta que tu vida no es una vida impulsada por el Espíritu Santo, tal vez te das cuenta que tu vida solo es una vida que ha tomado un cristianismo intermitente, tibio, es buen momento para decirte esto. Es probable que el Espíritu Santo no mora en ti. Es probable que solamente has aprendido una religión. Es probable que solamente has tomado una práctica semanal, quincenal, mensual. Es probable que tu vida lejos de Dios, lejos de su palabra, carente de servicio, de amor por su iglesia. Es probable que toda esa vida infructuosa, con el mismo carácter, la misma vida, la misma rutina, es probable que todo eso sea una evidencia de que el Espíritu Santo no está en ti. Si es así, es momento que reconozcas esto como un pecado delante de Dios, le pidas perdón por tus pecados, por una vida negligente, por una vida tibia, una vida donde has tratado solo por tus propias fuerzas de actuar como cristiano sin serlo. Mira ahí las evidencias, mira tu propia vida, observa, ve hacia atrás, ve tus pisadas. Examina tu corazón y ve si el Espíritu Santo te ha impulsado hacia la obediencia a Dios, hacia la santidad, hacia la verdad. Si ha pasado el tiempo y ahora eres realmente una persona que ama a Dios y ama su palabra, examínalo. Sé sincero, sé sincera contigo. Pídele perdón a Dios. Cristo vino, murió en una cruz para perdonar esos pecados, para dar perdón por esos pecados. Si tú crees en Él y te arrepientes, pones tu fe en Él, su obra, la Biblia asegura que Dios te perdona y te da su salvación, y te toma como su hijo, y te dará vida eterna, y su Espíritu vendrá a ti, y ya no serás el mismo ni la misma, sino que ahora serás guiado hacia la vida eterna. Es momento que tu vida sea llevada a los pies del Señor. Te damos gracias, nuestro Padre bendito, porque has hecho tu obra en nosotros, porque tu Espíritu mora en nosotros y has transformado nuestro corazón de manera que ahora anhelamos y queremos servirte y amarte y conocerte. Gracias porque a través de tu Evangelio nos has dado vida eterna y salvación. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos y nos has tomado de las tinieblas y nos has traído a tu reino. Pero has puesto tu Espíritu en nosotros y podemos ver esa obra en nuestra vida que nos impulsa y nos lleva a anhelarte más y más y a servirte y a proclamarte.
Gracias, Señor, porque has transformado nuestros corazones y podemos ahora ser parte de la edificación de tu iglesia y anhelamos serlo cada día y a cada momento. Te agradecemos, Padre, porque has hecho esta obra en cada uno de tus hijos y creemos, Señor, que esto es y será el impulso para que cada uno tomemos esa tarea que nos has encomendado. Te alabamos, Señor, por lo que has hecho en nosotros y queremos pedir tu gracia, Señor, para que ser conscientes de esta verdad todo el tiempo, en todo lugar, y así nuestro corazón anhele darte la gloria por todos los siglos, por todo el tiempo, hasta que tú vengas y nos lleves a esa morada contigo. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.